¿Cuál es el mejor o peor intento de trampa que has visto durante un examen? Tuve un examen de ortografía en tercer grado. Se nos dijo que deletreara la palabra enfoque y en ese momento estaba usando un lápiz de marca Focus con el nombre de la marca a un lado. Pensé que iba a la cárcel con seguridad. El profesor universitario nos contó sobre un niño que llegó a su oficina llorando la semana de la final y contándole cómo murieron sus abuelos en un accidente automovilístico y que no podría tomar la final porque el funeral fue el mismo día. El profesor era un buen tipo. Consuela a este niño e intenta animarlo y le dice que no se preocupe por la final. Un poco más tarde en el día, el profesor se siente mal y decide tratar de ponerse en contacto con los padres de los chicos para expresar sus condolencias. Llama a los padres, que no tienen idea de qué está hablando. El profesor terminó llamando al niño a su oficina y llamando a los asuntos de los estudiantes en ese mismo momento para denunciarlo por hacer trampa. Creo que el niño hizo un 0 en la final. ¿Llamaste a mis padres? ¿Mis padres que están luchando contra el Alzheimer de aparición temprana? La maestra se estaba recuperando de una lesión y no podía caminar, por lo que se sentó en su escritorio durante todo el examen. Alguien grabó una hoja de papel con las respuestas en el frente de su escritorio donde todos en la clase podían verla. Eso es genial y todo hasta que el profesor los marca a todos un 0. Tuve un examen de libro abierto en la universidad en el primer año de mi licenciatura en ingeniería. Para aquellos que no están familiarizados con el término, un examen de libro abierto para nosotros básicamente significa que podríamos garabatear algunas notas en una hoja de papel A4 de posibles cosas útiles para llevarnos al examen. Tenía ecuaciones que no estaban en la hoja de datos, valores útiles y demás. Un tipo cerca de mí entró con una impresión de la hoja de respuestas para el papel, sin estar seguro de dónde lo había obtenido o por qué no hizo un mejor intento de disfrazarlo. Están haciendo las rondas entregándoles los papeles en escritorios individuales y nuestro profesor se acerca y se detiene en el escritorio de este tipo y dice en voz alta: espere un minuto. Esta es la hoja de respuestas y simplemente rasga el todo en pedazos y a la basura. No estoy seguro de cómo le fue en el examen. Colegio Latino Final. Una chica con la que fui al instituto se sienta a mi lado. Ella era un año mayor, una porrista, y estábamos en un club juntos en aquel entonces. Nos conocíamos pero no bien. En ese momento, ella parecía asustada. Estaba visiblemente temblorosa, pálida y realmente colgaba. Me agarró del brazo. Se inclinó muy cerca y con voz temblorosa me pidió ayuda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella se acercó y dijo que haría cualquier cosa. Esa última palabra se extendió de una manera que creo que se suponía que era sexy, pero en su estado salió como una loca pidiendo $1. Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente y decir lo siento. No porque no le daría las respuestas. Lo hubiera hecho sin su mendicidad o el sexo implícito. Lo que no hubiera hecho. Yo tampoco estudié y fallé en un cuestionario de opción múltiple con A, B, C o D. Para obtener respuestas, los niños descansarán suavemente o tocarán los dedos en el escritorio para representar la respuesta. Usted sabe, como si solo estuvieran reflexionando. Un dedo para A, 2 para B, 3 para C y 4 para D. Luego había un sistema para decir qué pregunta estaba haciendo, cuál era agarrar, jalar, estirar o chasquear los dedos. El puño cerrado o completamente abierto fue 0. El pulgar izquierdo al meñique fue 1,5. El pulgar derecho al meñique fue 6,10. Pero se ignoró 10. Harías el primer dígito 2 veces y el segundo una vez. Lo mejor fue que esta chica tenía pintadas ecuaciones en sus uñas con tal detalle que tenían todo lo que necesitabas para la prueba. Incluso eché un vistazo a sus uñas. Estaba perplejo. Lo peor que diría es que mi compañero de clase estaba usando su teléfono y quedó muy claro por el brillo de su rostro. El maestro no estaba contento. Oye hermano, ¿cuál es la respuesta a la pregunta X? Mi amigo ni siquiera se molestó en susurrar esto. Obviamente, el maestro lo escuchó y obtuvimos una política de tolerancia 0 en mi universidad, por lo que ambos estudiantes recibieron un 0. El pobre tipo al que le hicieron la pregunta apenas conocía al autor de la pregunta. Tuvo la mala suerte de estar sentado a su lado. No es el peor pero el mejor engaño que he visto. De hecho soy yo y un amigo escribió un largo código básico en nuestros TI-89 que causó problemas de cálculo y la salida mostró todo el trabajo necesario. El profesor dijo que podríamos usar programas para factorizar y simplificar. Herramienta de aproximadamente 2 días para que escribamos algo y funcionó de maravilla. Obtuve una en la clase. Hice lo mismo, excepto de una manera mucho más tonta. No se nos permitió usar fórmulas en la prueba y tuvimos que memorizarlas para poder usarlas. Así que tomé mi TI-84 y escribí todas las ecuaciones en la sección de notas y nunca tuve que memorizar nada. También hice esto para mi final. Lo mejor. Solía tomar un pequeño trozo de papel que cabía en la palma de tu mano y escribir un montón de respuestas que necesitaba antes de la prueba. Escribí increíblemente pequeño y podría contener una gran cantidad de información. Fui uno de los primeros en hacerme la prueba debido a dónde estaba mi escritorio. Mientras el maestro pasaba las pruebas a mis compañeros,
Rápidamente copiaba esas respuestas en un área en blanco en el examen, pero lo hacía suavemente para poder borrarlas con facilidad. Una vez que terminara, simplemente arrugaría el papel y lo escondería o lo eliminaría. Era pequeño y nunca se vio incluso cuando lo tiré al suelo. Un maestro lo pisó una vez y no tenía idea. Lo peor, no estoy seguro si cuenta como peor porque la maestra no me atrapó, pero le envié un mensaje de texto a mi madre con 2 de las preguntas que me dejaron perplejo en un examen. Sorprendentemente envió las respuestas y yo estaba bien. Ella no estaba enojada porque yo estaba en la universidad y esa clase era dura como pelotas. Ella es una mamá genial. Examen de biología. Profesor: bien, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Estudiante: sí. ¿Qué significa ARN? Profesor: ¿Pero esto qué es? Ácido ribonucleico. Bien, comencemos. Honestamente, hice trampa la mayor parte de mi camino a la universidad. Exámenes más duros al menos. Según mi experiencia, cuanto más intentas esconderte, más obvio es. Entré en la mayoría de esas pruebas con una hoja de trucos completa de 8×10 en mi abrigo, bolsillo o mochila. Realmente lo que fuera más fácil, simplemente pasaría eso bajo la prueba regular y luego siempre estaría al tanto de dónde estaba el profesor o personal. Nunca me atraparon. El mejor fue este chico de mi escuela que escribió las respuestas dentro de la etiqueta en su botella de agua. Si necesitaba una respuesta, todo lo que tenía que hacer era tomar un trago. Una vez tuve un maestro al que no le importaba nada. Un día tuvimos un examen donde él era el supervisor, y un estudiante le preguntó algo sobre una pregunta. No sabía la respuesta, por lo que le pidió al resto de la clase que diera la respuesta correcta. Después de eso, simplemente nos pidió que le diéramos las siguientes 2 respuestas también, para que todos pudiéramos ir a casa antes, ya que tenía más cosas que hacer. Como era de esperar, ya no trabaja allí. Google tradujo todo mi segundo final de español porque lo hicimos en la computadora. Minimicé la página de traducción tan pequeña que solo podía ver aparte del cuadro de texto, y me desplazaría hacia abajo a la traducción con las teclas direccionales e inferiría la respuesta desde ahí. La prueba fue de opción múltiple. Solía poner fórmulas en mi portada de mi calculadora. Deslizaría la tapa un poco cuando necesite una fórmula y luego la deslizaría hacia abajo después. La cubierta estaría en la parte posterior de la calculadora. El chico sentado a mi lado durante un examen tenía un resfriado el mismo día que comenzó. Escondió sus notas entre los pliegues de su pañuelo a unas pocas capas del moco. Lo sostuvo abiertamente durante todo el examen, seguro de que los maestros no se atreverían a tocar la tela llena de mocos. Tuvimos que hacer una prueba de matemáticas en nuestra computadora portátil. Todos los demás programas debían cerrarse y había 2 maestros supervisando. Mi compañero de clase instaló algún programa para que su amigo pudiera hacerse cargo de su computadora sin que fuera obvio. El compañero de clase garabateó en su papel como si estuviera haciendo los cálculos y su amigo buscó las respuestas y las completó. Cuando uno de los maestros de vigilancia se acercaba, mi compañero de clase movería el cursor para que su amigo supiera no completar la respuesta hasta que él movió su cursor nuevamente. Mi compañero ganó el juego. Él obtuvo una A. En la escuela secundaria, escuché sobre una prueba de biología que incluía nombrar 3 carcinógenos. El estudiante A no tuvo una buena respuesta, así que simplemente escribió Katy. El estudiante B lo copió literalmente. Este tipo escribió todas las soluciones y respuestas en la palma de su mano. Cuando el maestro le pidió que abriera la mano, él dijo: "No puedo abrirla, me jodiste, jajaja". Un niño escondió una nota adhesiva en la parte superior de su lápiz mecánico y la sacó cuando el maestro no estaba mirando. Después de que terminó la prueba, se la comió. Una vez hicimos un examen en el que nos dieron temas de antemano y se esperaba que preparáramos y estudiáramos ensayos sobre dichos temas y los escribiéramos una vez que estuviéramos en el examen. Es bastante fácil si eres una persona como yo que estudia las 2 horas anteriores al examen. Apareció y comenzó a escribir. Noté a mitad de camino que el tipo frente a mí había escrito sus ensayos en su Apple Watch y los estaba copiando en la página. Estaba actuando sospechosamente, siempre mirando a su alrededor, pero se salió con la suya. Alguien escribió todas las ecuaciones en el escritorio para una prueba de matemáticas en el periodo anterior a mí, así que cuando hice la prueba tuve todo lo que olvidé. El mejor intento que he visto fue en la escuela secundaria. Se suponía que debíamos llevar nuestras pruebas al escritorio de los maestros cuando terminaran y dejarlas en su escritorio. Ella se distrajo con algo en el fondo de la sala después de que uno de los niños realmente inteligentes de la clase había entregado el suyo, por lo que estaba desatendido en el escritorio de los maestros. Uno de los niños más perezosos llevó su prueba en blanco al frente y copió cada respuesta muy rápido. El profesor nunca sospechó nada aparentemente. Lo peor que he visto fue en la universidad. Tomando pruebas en línea en el laboratorio de computación, un grupo de genios pensó que buscarían las respuestas en Google. El profesor, por supuesto, pudo ver todas las búsquedas que se realizaban desde el laboratorio, por lo que todas fueron atrapadas de inmediato. Él pensó que era divertido, así que le contó a la clase al respecto y les advirtió que no lo intentaran nuevamente.
En mi primer año de secundaria, estaba en una clase de español con el maestro más ajeno que he visto. Hice trampa en cada prueba, simplemente usando Google Traductor en mi teléfono, al igual que todos los demás en la clase. Sin embargo, las cosas se pusieron interesantes cuando tuvimos nuestra final. En mi escuela secundaria, al final del año habíamos asignado horarios para la final, y uno de mis amigos, probablemente el mejor hispanohablante de la clase, tuvo que faltar a la semana de la final, por lo que había completado un examen la semana anterior y se lo dio a la maestra. La razón de esto es importante es porque el maestro había fotocopiado de alguna manera su completa prueba en la parte posterior de la en blanco que nos dio a todos, por lo que la primera mitad fue la versión en blanco, y la segunda mitad fue la prueba con todas las respuestas en un círculo. La maestra se dio cuenta a la mitad de la prueba y se fue arrancando la mitad trasera, pero ya había llenado mi Scantron. Saqué la mitad trasera de la prueba y la puse en mi mochila. Lo calificó una semana después y obtuve un 94%. La mejor parte es que hubo 6 clases que tomaron el examen. Yo estaba en la primera clase, y pude vender las respuestas. Lo mejor que vi fue en la secundaria. Tuvimos una prueba en la que tuvimos que enumerar a todos los presidentes de los Estados Unidos. Memorización básica, pero tenía un amigo que era muy flojo. Esto fue en los años 90 y mucha gente usó estos bolígrafos de plástico transparente que podrían desenroscarse para reemplazar la tinta. Mi amigo creó una película clara que tenía las iniciales de cada presidente y la insertó en su pluma. Nuevamente, esto fue en los años 90, así que para mí fue impresionante. Mi amiga en la escuela secundaria llevaba unos leggings preparados debajo de la falda que tenían un bolsillo cosido y un trozo de plástico transparente que miraba hacia afuera. Hizo sus tarjetas de trucos para caber en ese bolsillo y cuando los maestros pasaron, ella solo se bajó la falda. Porque, sorpresa, sorpresa, ningún maestro le pediría que le levantara la falda para ver si estaba haciendo trampa. Era tan simple, pero tan genial. Esta chica que se sentó a mi lado intentó grabar todas las respuestas a la prueba dentro de su sostén, pero terminó teniendo que mirar dentro de su camisa para cada respuesta y su excusa fue: mis pechos están tan picantes en este momento. Cuando el maestro la atrapó. También era profesor de sexo masculino. En cuanto a lo mejor, he visto 2 métodos fenomenales. En la universidad conocí a un hombre que tenía un ojo de cristal e informaría a los maestros sobre esto desde el primer día. Dijo que a veces vaga por sí mismo y que podían burlarse de eso. Estaba bien, excepto que él les dijo que su ojo real era su ojo de cristal. Luego se pasearía por su ojo de cristal durante los exámenes en los documentos de otras personas. Estaba jugando una larga estafa. El otro método involucraba a un tipo que fue a un dispensario y compró un contenedor de malezas discreto que era una lata de cola a la que se le pudo quitar la parte superior y reveló un compartimento oculto. También se pesó, por lo que pensaría que era una lata de coca. Lo sacaría durante los exámenes y luego tomaría un sorbo y quitaría la parte superior y sacaría un trozo de papel con las respuestas escritas. Luego, cuando terminara, tomaría otro sorbo. No haciendo trampa, sino encontrando una escapatoria. Mi hija de secundaria tuvo un examen de matemáticas muy difícil. El maestro dijo que les permitiría a los estudiantes una sola nota adhesiva con fórmulas o notas de clase si la necesitaban para ayudarlos. Mi hijo, por supuesto, logró micrografiar unas 6 semanas de notas y fórmulas en ese único cuadrado de papel. Ella obtuvo la calificación más alta en la clase. La universidad local colocó un cartel de no hacer trampa en la sala de examen, con una imagen de una mano cubierta de ecuaciones para demostrar cómo era la trampa. Una de las ecuaciones en realidad apareció en el examen, y algunas personas afortunadas lo descubrieron. No estoy seguro si eso cuenta como trampa o no realmente. Una persona puso no sé como respuesta a una pregunta. La otra persona puso, yo tampoco. El chico literalmente sacó el libro para ver cuál era la respuesta sosteniéndolo en sus piernas. Luego, cuando el maestro le preguntó, él simplemente dijo que no estaba haciendo trampa, además de que estaba consultando algo de información.